Faltan 4 minutos, solamente 4 para las 9. En la línea telefónica la licenciada Lorena Borregar quiere opinar sobre lo dicho hace un momento por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí, Lorena, buenos días. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y sí, mira, escuchaba la entrevista telefónica que le hiciste a Andrés Manuel y me parece a mí que es un tema verdaderamente importante y trascendente para nosotros en Tabasco, el tema de la reforma energética. A mí me parece que no se trata solamente de consultar a los ciudadanos si estamos o no de acuerdo en relación a la modificación del artículo 27 o 28 de la Constitución sobre el tema de Pemex o de el tema petrolero, sino tiene que ser una posición más de fondo, tiene que ser una discusión más seria y más amplia. ¿Por qué? Hay una preocupación que deberíamos tener los quienes somos habitantes de los estados petroleros, como es el caso de Tabasco. ¿Cuáles son los verdaderos alcances de la reforma energética y cómo va a impactar a un estado como el nuestro este tema? Creo que es verdaderamente lamentable que no hemos escuchado una postura de los diputados federales, de los senadores del PRD, que son los que representan a Tabasco en el Congreso de la Unión, sobre este tema. Y me preocupa, Chuy, porque dentro de la propuesta que presenta el presidente Peña, no se habla del tema de cuál es la posición en la que estarán los estados petroleros en muchos temas, porque es una reforma de largo alcance, donde no se dice cómo va a impactar a los estados petroleros. Pero lo peor de todo esto es que no hay una propuesta que se esté integrando de quienes son representantes federales en el Congreso, que es donde finalmente se va a discutir, se va a debatir, se va a analizar esta iniciativa de reforma que presenta el presidente Peña, que insisto, me parece que es muy importante, pero que no podemos dar por hecho que se va a aprobar en los términos en los que está, sino que se tiene que consensuar en el Congreso con los diputados federales, con los senadores, que es donde se va a dar la verdadera discusión. Pero tenemos que tener una posición muy clara y definida, debatir, analizar, plantear propuestas alternativas para mejorar y enriquecer esta reforma, hacer las modificaciones que correspondan. En el caso de Tabasco, que somos un estado petrolero, no he escuchado yo al gobernador del estado asumir una postura de esta naturaleza cuando es un tema trascendente. ¿Por qué? Porque la economía de Tabasco depende en un 60% de petróleos mexicanos en Tabasco. ¿Cómo van a quedar los estados petroleros en el caso de que se aprobaran estos contratos de riesgo compartido? ¿Quién va a correr? ¿A qué carga se va a adjudicar la parte del impacto petrolero en las zonas donde se dé la actividad petrolera, como es el caso de Tabasco? ¿Cuál es la posición o dónde se va a defender la posición de los estados petroleros? Por ejemplo, si revisamos el Consejo de Administración de Pemex, el sindicato petrolero tiene 5 lugares. Tiene Petróleos Mexicanos lugares para todas las partes que participan de esto, pero no hay un solo lugar de los estados petroleros. A estas alturas ya los gobernadores de los estados petroleros deberían de estar siendo convocados por alguno de los propios gobernadores. A mí me gustaría que fuera por el gobernador de Tabasco, que es una gente que tiene información, que tiene que es un profesional de la política y que debería estar asumiendo esa actitud, porque es a nosotros a quienes más nos debe interesar clarificar en qué términos se tiene que dar la reforma y plantear una propuesta consensuada con los estados petroleros. Me gustaría estar escuchando a los diputados federales de los estados petroleros que están planteando, revisando, haciendo los comparativos de cuál es el alcance de la reforma petrolera para nosotros en Tabasco. El tema, por ejemplo, de la generación de empleos, he escuchado que la Coparmex, que los empresarios van a hacer un foro sobre el tema de la reforma energética en Tabasco, pero no estoy yo escuchando cuál es la postura de quienes son los que van a votar en el Congreso de la Unión en este tema y cuál es la propuesta para realmente enriquecer esto y plantear alternativas. No solamente se trata de decir no estamos de acuerdo con la reforma, descalificarla, sino de hacer un análisis a fondo y revisar en qué sí está de acuerdo la izquierda, en qué no, y cuáles son los planteamientos concretos. Me parece que la participación ciudadana que plantea Andrés Manuel, pues es muy importante porque finalmente a todos nos afecta. Sí, pero no solamente se trata de decir sí queremos
la modificación del 27 o del 28, sino decir, bueno, se va a dar, en qué términos se va a dar y cuáles son las alternativas. A mí me parece que es un avance el hecho de que Andrés Manuel haya enviado una carta al presidente Peña sobre la opinión que da en el tema de la reforma energética, pero me parece que también los diputados federales, los senadores, debieran ponerse a trabajar, que el gobernador del estado asuma un liderazgo en este tema, porque es verdaderamente preocupante y trascendente para nosotros en Tabasco que no se esté dando la debida importancia al tema energético. Va a impactar a la economía del estado, tenemos una economía sumamente disminuida y no podemos nosotros mantenernos como tabasqueños al margen de esta discusión nacional. Me parece que el gobernador de Tabasco tiene que definir cuáles son los intereses que va a defender en este tema concretamente. Lorena, agradezco tu comentario. Que va a asumir, si va a defender el interés de los tabasqueños, teniendo a Pemex como uno de los pilares de la economía del Estado, uno de los pilares en la generación de empleo, o va a asumir una postura de carácter ideológico. Lorena, agradezco tu comentario, te saludo. Muchas gracias, Chuy, gracias por la oportunidad y yo espero que haya una respuesta, que haya actividad de parte de los legisladores federales y que de parte del gobernador se pongan a revisar los verdaderos alcances de la reforma energética, cómo se va a retribuir a los estados petroleros, ya el esquema de repartición de excedentes petroleros ya se va a modificar a partir de esta reforma, pero no estoy viendo que se estén planteando alternativas compensatorias para eso y que no hay una propuesta. Me parece que lo correcto sería una alianza estratégica en los estados petroleros para decidir cuál va a ser la postura de los estados petroleros en relación a la reforma y no una descalificación de la reforma a priori. Me parece que tiene que ser algo más serio y algo más del fondo. Muchas gracias, Chuy, buenos días. Gracias de nuevo, voy a una pausa. Desde Villahermosa,